Hola de nuevo en el canal, estamos un día más con un nuevo vídeo, un nuevo curso. En este caso es una introducción a Python. Quiero que sea una introducción lo más liviana posible. No voy a estar ahora explicando la historia de Python, es súper interesante, pero quiero ir un poco más al grano. Quiero que este canal sea de código, quiero profundizar lo menos posible en la teoría, porque hay miles de canales que ya lo hacen y entonces quiero hacer algo un poco diferente, porque si no, ¿qué sentido tiene que haga lo mismo que los demás? No es ni mejor ni peor, ni bueno ni malo, es diferente. Entonces, porque es súper interesante y ayuda a entender un poco mejor, por ejemplo, si yo no explico que este lenguaje es un lenguaje que no está fuertemente tipado como Java, pues obviamente hay conceptos que a lo mejor se escapan un poco, ¿no? Entonces hay que buscar en otros canales, buscar en otras webs, pero he decidido hacerlo así para bien o para mal. Entonces quiero que sea lo más práctico posible. Entonces, obviamente vamos a pasar a lo que es el código en sí. Entonces, y las características de Python. Entonces, una vez instalado Python, ya sea a través de la web, si estáis en Windows, entrando en python.org y siguiendo los pasos, descargando la última versión, importante, añadiendo en el path cuando os aparezca. Esto si estáis en una distribución Windows, o si estáis en una distribución Linux, que lo que tendréis que hacer es... Me da un poco de miedo que esta parte al no definirla pues no quede claro, pero he decidido hacerlo así. En el caso de estar en una distribución de Linux, lo que tendréis que hacer es sudo apt update y sudo apt install python. Básicamente esto. Entonces, una vez que ya tenemos todo preparado para poder trabajar con Python, hemos instalado también el Visual para poder el Visual Studio para poder escribir código. Empezamos a explicar las variables. ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio de memoria. Por ejemplo, x igual a 10 o por ejemplo y igual a 5. ¿Qué es esto? X e y son los nombres que hemos dado a este espacio de memoria. 10 y 5 es el valor que tendrá. Este valor puede ser cambiado. Por ejemplo, si yo ahora hago x4, vamos a hacer una demostración. Print x. Con print lo que hacemos es imprimir por pantalla el valor. Si yo ahora ejecuto, vemos que primero x tenía un valor de 10, después y tenía un valor de 5 y ahora x pasa a tener un valor de 4. ¿Por qué? Cerrar. ¿Por qué? Porque Python lee línea a línea y originalmente tenía un valor de 10 y pasa a tener un valor de 4. También las variables pueden contener texto, no solamente números. De hecho, pueden tener varios tipos de datos. Por ejemplo, Damián. Cuando escribimos texto, hemos de hacerlo entre comillas, así como con el número no hacía falta, con el texto sí. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos hacer operaciones, por ejemplo, con los números. Podemos hacer las operaciones más básicas, son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Vamos a utilizar estas dos variables para hacer, por ejemplo, suma, y haremos que x sume y. Vamos a hacer resta
y haremos que x reste y. Vamos a hacer multiplicación x por y división x partido y. Con esto estamos indicando que se sume, que se reste, que se multiplique y que se divida. Hay otras, pero de momento vamos a explicar estas. Entonces podemos hacer esto mismo de aquí, print suma, o para que quede un poco más claro, la suma es. Y con esto lo que estamos haciendo es que se imprima un texto y a la vez se imprima la variable suma. Las variables también pueden contener operaciones, no solamente datos. La resta es resta. La multiplicación es multiplicación. La división es me he colado. División. Entonces, si ejecutamos, vemos que ha hecho la suma, que ha hecho la resta, ha hecho la multiplicación y ha hecho la división. Otro tema interesante es el tema de la comparación, ¿no? Entre datos. Podemos comparar estos datos si son mayor, menor, igual o diferente. Por ejemplo, mayor 10 es mayor que 5. Menor 5 es menor que 10. Igualdad sería que 10 es igual a x. Y diferencia sería que x es diferente de y. Como podéis ver, puedo llamar a las variables o puedo utilizar datos. Entonces, voy a hacer que se imprima estos datos, guardo, ejecuto. Vale, ¿qué tenemos aquí? Bueno, de hecho voy a hacer alguno diferente para que podáis ver otro tipo de dato. ¿Qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos, lo limpio y lo vuelvo a ejecutar. Aquí lo que tenemos es una comparación de los datos. Hemos comparado, hemos preguntado que mayor que 10 sea mayor que 5, ¿de acuerdo? Y nos ha dicho que es correcto, es true, es verdadero, no correcto. Que 5 es más pequeño que 10 y es verdadero. Hemos preguntado si 10 es igual a x. Como podemos ver, 10 es x, así que es verdadero. Y hemos preguntado si x es diferente de x. Podríamos haber dicho 10. Y es falso. ¿Por qué? Porque obviamente x es igual que x. Estos son
las herramientas que utilizamos nosotros para comparar dos tipos de datos que utilizaremos mucho, sobre todo, por ejemplo, cuando realicemos bucles, ¿vale? Que eso seguramente lo explico en el siguiente vídeo. Entonces es importante que os quedéis con lo que hemos explicado. Básicamente lo que hemos explicado es las variables, cómo declararlas. Este es otro tipo de dato, el que hemos visto aquí, se llama booleano, significa que es true o false, ¿vale? Tenemos más tipos de datos, tenemos uno que se llama float, ¿vale? Que es para usar decimales, pero quiero ir poco a poco y quiero que quede claro estos conceptos. No es tan importante el tipo de datos, sino cuando los vayamos usando los iré explicando. El booleano, como he dicho, es otro tipo de dato que es todo true y false, o false, perdón. Las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, y los operadores de comparación, mayor que, menor que, igual y diferente. Y en el siguiente vídeo empezaremos a explicar los bucles.